Bueno, medio que me vienen metiendo presión con que esto es la frutilla del postre y con que esto tiene que cerrar lo que vinimos conversando durante todo el día. Y yo no sé si esto va a cerrar lo que estuvimos conversando durante todo el día, porque a mí me gusta hablar de las cosas que me gustan hablar a mí y no tanto de las cosas que le gustan hablar a los otros. Y una de las cosas que me gusta hablar a mí, o que me gusta por lo menos ocuparme, es el tema de la ciencia ficción. Entonces, cuando me piden, me convocan no me convocan, cuando yo me postulo para este evento, y empezamos a buscar un tema, se me ocurrió el tema de la inteligencia artificial, que aparte es un tema que estamos trabajando, que estamos intentando trabajar desde SAIMO en lo que es el Observatorio de Innovación Metodológica. Y la inteligencia artificial aparte es un tema que está de moda, un tema del que se habla todo el tiempo. Yo creo que en todas las ponencias que tuvimos hoy se ha hablado de inteligencia artificial, y cuando no se habló de inteligencia artificial, igual hay algo de inteligencia artificial detrás de todo lo que se dijo. Ahora, la inteligencia artificial es una de esas tecnologías que están en el borde de aquello que nosotros entendemos, de aquello que nosotros consideramos como posible. En ese borde que Clark definió, Clark, el autor de 2001 Odisea en el espacio, no sé si vieron la película con los monos que tiran y demás, es una línea muy fina que divide lo que nosotros entendemos de lo que no podemos entender, y que dice que lo que no podemos entender, la tecnología que no podemos entender, es prácticamente una magia. En ese borde, en ese límite, separa no solamente la magia, sino que también separa la fantasía, la mitología, la ciencia ficción, y separa también un poco la religión. Ahora, esta idea de la inteligencia artificial, que es muy de ciencia ficción, que es muy de avanzada y demás, en realidad no es una idea nueva. De hecho, hay una compilación de relatos fantásticos que se compiló hace más o menos 2000 años en la región que hoy conocemos como Medio Oriente, Mesopotamia, que era una compilación de relatos que trataban de darle sentido, que trataban de explicar cómo el mundo había llegado a ser lo que era y cómo el mundo, a dónde podía llegar a ser el mundo. Y en el capítulo 1 de esta compilación, en el primer relato, en el capítulo 1 del primer relato de esta compilación, hay una historia de la creación de una inteligencia artificial, que también es la historia de la creación de la vida. Y en esta historia hay un ser que decide crear inteligencia, que decide crear vida, y agarra y tira una frase muy famosa que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esta compilación todos ustedes la conocen, seguramente alguno de ustedes leyó, aunque sea un pedazo, se llama La Biblia, se compra en cualquier librería, es el bestseller más vendido en la historia de la humanidad. Y esta idea de la imagen y la semejanza, esta idea de la simulación, es la que acompaña o la que define lo que es la inteligencia artificial desde sus principios hasta ahora. La inteligencia artificial, que suena algo muy, muy estrambótico, no es otra cosa que la creación de un mecanismo, un algoritmo, un programa, un lo que sea, que simula la inteligencia humana, que simula la capacidad humana de pensar. No es nueva. En la Edad Media, por ejemplo, hay una cosa que se llama el autómata turco, que era un robot hecho con engranajes y a cuerda, que supuestamente jugaba al ajedrez y le ganaba a los campeones de ajedrez de la época. Después se descubrió que no era un mecanismo, sino que dentro del turco había un nene que jugaba al ajedrez y que movía las cosas con varilla. Pero después es un tema, esta idea de la simulación, ha vuelto una y otra vez en distintos relatos. Tenemos el Golem en la Edad Media, tenemos un montón de relatos que hablan de la inteligencia artificial, y hay uno que es muy famoso, que viene de los años 1800, 1818, que cuando acá estábamos todavía pariendo la separación de España, en Europa y por ahí en América del Norte, se estaba poniendo de moda la electricidad, que en esa época era también una tecnología que era medio inseparable de lo que era la magia. Para muchos, electricidad era igual a magia. Y una tipa que vivía en el medio de los Alpes suizos, capaz que la conocen, se llama Shelley, escribió un libro, ya no repitiendo este mito, que es el mito de Prometeo, de la creación de la inteligencia y la creación de la vida, ya no de un ser que moldeaba un muñeco de barro y le soplaba vida, sino de un médico, porque estamos hablando de ese límite que va entre la magia y la ciencia, y el médico es la ciencia, de un médico que se iba por los cementerios, desenterraba cadáveres, les cortaba pedazos, después los cosía, ataba esos pedazos a un pararrayos, les daba un chumbazo eléctrico y le daba vida. Y ese monstruo, que no tiene nombre, nosotros lo conocemos por el nombre de su creador, que es Frankenstein, Víctor Frankenstein. En realidad no es el monstruo, sino que Frankenstein es el doctor que crea
que crea al monstruo, es también uno de los relatos famosos sobre la idea de inteligencia artificial. Ahora, a Víctor le pasó lo mismo que a Dios, se arrepintió de su creación, porque no nos olvidemos que Dios crea al hombre en el capítulo 1, en el capítulo apretar todo. Entonces, ¿qué hace? Hace lo que puede hacer, tira al monstruo a la calle. En esa época, era, digamos, estamos hablando de Suiza, hace un poquito de frío, era la época de la peste, y espera que el monstruo se muera de hambre, frío y peste. Ahora, ¿qué le pasa al monstruo? Yo le digo monstruo, en realidad es un robot, en realidad es un ser, en realidad, ¿qué le pasa a esta creación? Resulta que esta creación en la cabeza tenía una unidad de procesamiento muy poderosa, tenía una computadora poderosa, que era un cerebro humano que está preparado para algo que nosotros hoy como, que es muy bueno para aprender, que es muy bueno para ponerle sentido a las cosas, que está muy bien preparado para algo que conocemos como aprendizaje no supervisado, si queremos plantearlo en los términos en los que se habla de la inteligencia artificial. ¿Y qué es el aprendizaje no supervisado? Es la capacidad de un algoritmo de poner orden en el caos, de encontrar similitudes y diferencias entre los elementos que nosotros ponemos en ese conjunto de estímulos y decir, esto es distinto a esto y esto es parecido a esto. Ahora, si los distintos y parecidos tienen sentido, eso ya esta inteligencia artificial de aprendizaje no supervisado no lo puede decir. Lo único que nos puede decir es que esto es parecido a esto. Y después quedará todavía en un humano ponerle sentido. Cuando lo planteamos así, esto es parecido a esto, nosotros también decimos de que el aprendizaje no supervisado en realidad son técnicas de clustering. Y cuando decimos que aprendizaje no supervisado son técnicas de clustering, de repente la inteligencia artificial deja de ser aquella cosa de ciencia ficción y pasa a ser algo que nosotros hacemos en forma cotidiana. Ahora, ¿cuál es la diferencia y cuál es una de las cosas que cambiaron? Resulta que nosotros hoy tenemos acceso, esto lo comentaba un poco José, tenemos acceso a cantidades prácticamente infinitas de información. Entonces, cuando nosotros tenemos mucha capacidad de información y una capacidad mucho acceso a la información y una capacidad de procesamiento relativamente limitada, entonces nosotros tenemos que apelar a algo que se llama la intuición, que es la forma en la que funciona el cerebro humano. El cerebro humano no evalúa todas las posibilidades existentes, sino que intuye, por una cuestión de química, por una cuestión de evolución, por una cuestión de algo, intuye por dónde puede andar la solución. Ahora, hoy tenemos acceso a esa gran cantidad de datos, pero también tenemos acceso a una gran capacidad de procesamiento. Uno podría decir que uno tiene acceso a datos infinitos y que uno también tiene acceso a una capacidad de procesamiento infinita. No es infinita, pero si uno tiene unos dólares puede pagarle a Amazon, alquilarle un servidor grande y tiene acceso a toda la capacidad de procesamiento que uno pueda querer usar. Entonces, cuando uno tiene toda esa capacidad de procesamiento para enfrentarse a todos esos datos, ahí las cosas cambian y ahí nos acercamos a algo que se llamaba, que es parecido al teorema del mono infinito. ¿Por qué? Las inteligencias artificiales, por ejemplo, hoy le ganan a los humanos jugando al ajedrez, jugando al Go, jugando un montón de cosas, porque pueden evaluar todas las posibilidades habidas y por haber. Cuando Deep Blue mueve la pieza de ajedrez es porque prevé todas las posibilidades, dice, moviendo esto va para un mejor lugar. El humano no puede hacer eso, el humano intuye. La inteligencia artificial procesa a lo bruto. Entonces, eso me hace acordar lo que decía el teorema del mono infinito. ¿Qué es el teorema del mono infinito? Es un teorema que dice que si uno tuviese un mono y que no es del todo inteligente, o por lo menos no es inteligente en los términos que los humanos somos inteligentes, y pone este mono delante de una máquina a escribir, y el mono le entra a pegar a las teclas, porque el mono puede aprender a pegarle a las teclas a la máquina a escribir, si está una cantidad de tiempo infinito pegándole a las teclas, eventualmente el mono va a escribir algo interesante, incluso puede llegar a escribir algo tan interesante como el Quijote, o puede llegar a escribir de nuevo el Quijote. Pero para eso el mono tiene que estar una cantidad de tiempo infinito delante de la computadora. Lo más probable es que el mono se nos muera antes de escribir algo, o que nosotros nos aburramos de esperar a que el mono escriba alguna cosa interesante. Ahora, nosotros tenemos computadoras que son monos infinitos, porque las computadoras no se mueren. Mientras las tengamos enchufadas, no se le acabe la batería, la computadora no se muere. Y también tenemos muchos monos, que es la otra alternativa, pues las computadoras hoy procesan en paralelo. Cuando nosotros compramos un celular, decimos, uy, tiene 4 núcleos, 8 núcleos, 16 núcleos, igual que las computadoras, ¿no? Tenemos esa capacidad de procesamiento en paralelo, podemos alquilar una granja de servidores y procesar en paralelo. Entonces nos acercamos a esta idea del mono infinito, podemos poner las computadoras a evaluar todas las posibilidades habidas y por haber. Podemos tirarle a la computadora un conjunto de datos y pedirle a la computadora, pedirle a la inteligencia artificial que evalúe todas las posibilidades que existen para analizar estos datos y que nos dé alguna que parezca interesante. Ahora, si la computadora
nos da alguna respuesta que parece interesante y la hace en un tiempo razonablemente lógico, a nosotros nos va a parecer que esa computadora es intuitiva, nos va a parecer que esa computadora es inteligente. Esta idea de que nos va a parecer es la idea de la imitación. La idea de la imitación se hizo famosa hace poco por una película que salió que se llama The Imitation Game, que es una película, una adaptación sobre la historia de Turing. Turing es uno de los creadores de la computación moderna, creó, entre otras cosas, digamos, la gran contribución, tiene digamos, creó la computación moderna y muchos lo conocemos porque fue el que desarrolló la computadora que desencriptó, que podía desencriptar los mensajes que mandaban los nazis. Entonces, gracias a eso, en parte gracias a eso, se ganó la guerra. Y Turing estuvo bastante olvidado por los que no somos medio nerds, hasta que salió esta película y todo el mundo se enteró de Turing, y se enteró de que después Turing, a pesar de sus contribuciones a la humanidad, terminó suicidado porque era homosexual, y en esa época la homosexualidad estaba prohibida, no éramos muy inteligentes y prohibíamos la homosexualidad, y obligábamos a los homosexuales a castrarse químicamente y entraban en depresión y terminaban suicidándose como Turing. Ahora, Turing, entre otras cosas, inventó una cosa que se llama el test de Turing. Porque él estaba obsesionado con esta cosa de la inteligencia. ¿Y qué es el test de Turing? Turing dice que si vos pones un humano a conversar con una computadora y el humano no se da cuenta que lo que hay del otro lado es una computadora, entonces esa computadora es inteligente. Básicamente así, más o menos, digamos, es una adaptación libre de lo que es el test de Turing. En realidad son dos computadoras, pero no importa. Esa es la idea. La idea es que la computadora sea capaz de imitar al ser humano. Entonces rescato estas dos ideas que son las que definen la inteligencia artificial. Nosotros, por un lado, tenemos la idea de imitación. La inteligencia artificial es un mecanismo que imita la inteligencia humana. Y por otro lado, tenemos la idea de aprendizaje. La inteligencia artificial aprende. Cuando sumamos estas dos cosas, tenemos la inteligencia artificial. Les hablé entonces del aprendizaje no supervisado, clustering, encontrar similitudes entre las cosas. Ese es el aprendizaje no supervisado. Hay otro tipo de aprendizaje, porque la inteligencia artificial se divide en dos, el no supervisado y, como somos súper creativos, lo contrario al no supervisado es el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado es cuando son los sistemas que son capaces de predecir o categorizar algo en función a un entrenamiento que está dado por un set de ejemplos. ¿Okay? La palabra clave acá es el entrenamiento. ¿Cómo funciona esto? Nosotros le mostramos a la inteligencia artificial lo que nosotros podemos hacer. Y le damos a la inteligencia artificial, se lo mostramos varias veces, para que la inteligencia artificial aprende. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros querríamos hacer una segmentación, una inteligencia artificial que pueda segmentar a los consumidores. ¿Cómo se hace sin inteligencia artificial? Uno crea una fórmula muy larga que pese las distintas variables, y entonces uno toma la información del consumidor y le dice, y los va metiendo en la fórmula. Todos, yo creo que muchos de nosotros trabajamos con esos famosos Excel que nos mandan cuando tenemos que hacer segmentaciones actitudinales, le hacemos unas preguntas al consumidor, y entonces nos dice ahí, es más de este perfil, que es más de este otro perfil, y hay mucha matemática detrás de eso, porque tenemos que convertir esa segmentación en una fórmula. En la inteligencia artificial lo hacemos más fácil. Le decimos, José, Pedro y Martín son del segmento A. Pedro, Manuel y José, no, Pedro no, ya lo dije a Pedro, Manuel, José y Josefina son del segmento B. Y después le mostramos a Roberto, decimos a la computadora artificial, a la inteligencia artificial, acá tenemos a Roberto. Y entonces la inteligencia artificial lo mira a Roberto y dice, bueno, ¿Roberto es más parecido a los del segmento A o es más parecido a los del segmento B? Y lo categoriza con un cierto grado de certeza, ¿no? Es un poco lo que contaba José hoy, porque hay otras alternativas. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros somos José y nos dedicamos a leer lo que pasa en Twitter. Ahora, ¿qué pasa? Hay millones de tweets por día y no podemos leer todos. Entonces, ¿qué hacemos? Leemos un pedazo de esos tweets. Leemos capaz, si hay 1 millón de tweets, por ahí leemos 1000 y los categorizamos en positivos y negativos, o los categorizamos en 10, 15 temas distintos. Tenemos 100, 150 tweets por cada tema. Y le damos a una inteligencia artificial esos tweets. Le decimos, léete estos tweets, aprende cómo los categoricé yo, y ahora andá, lee los otros 999.000 que quedan, y categorizame esos otros 999.000 según estos ejemplos que yo te di. Y la inteligencia artificial va y lo hace. Y después nosotros podemos corregirla, ir ajustándola, porque uno va entrenando a la inteligencia artificial. 1000 y otras aplicaciones que son moneda corriente. Por ejemplo, le damos el historial de consumo, del historial de transacción de una tarjeta de crédito a una inteligencia artificial, y entonces le mostramos una transacción y le preguntamos,
¿Suena fraude o suena verdad? Y la inteligencia artificial ve si es parecida, por lo que busca son parecidos, a lo que estaba anteriormente. O cada vez que nosotros entramos a Amazon, a Mercado Libre, a Despegar, los productos que se nos muestran tienen que ver con una predicción, y el orden en el que se nos muestran los productos tiene que ver con una predicción que hace la inteligencia artificial que está detrás de todo esto, sobre cuáles son los productos más probables que nosotros podamos comprar, y entonces nos los muestra primero para asegurarse la venta. Esto es cada vez más relevante porque cada vez hay menos negocios. Imagínense que el negocio pudiese modificar la góndola cada vez que entra un consumidor. Eso es inviable, pero es viable en el online. Y es cada vez más relevante porque hay cada vez menos negocios y cada vez más online. De hecho, saben que Amazon está por venir a Argentina, así que Frávega y Garbarino empiecen a temblar, porque lo que pasó en Estados Unidos es que en el momento en que Amazon comenzó a expandirse, Toys R Us se presentó en bancarrota, Sears cerró no sé cuántas cosas, CompuUSA no existe más, Best Buy no existe más. Todos esos negocios que la gente iba, y los argentinos íbamos y nos comprábamos todo en el DM2, ya no existe más, todo se compra ahora en Amazon. La mitad de las compras online en Estados Unidos se hacen por Amazon, que tiene una muy buena inteligencia artificial, tiene una inteligencia artificial tan buena que nos la alquila. Después vamos a hablar un poco de esto. Ahora, también incluso podemos predecir las necesidades del consumidor antes de que el consumidor se dé cuenta. Por ejemplo, podemos estudiar qué es lo que el consumidor hizo hasta el día de hoy y sugerirle cosas para el día de mañana. Uno de los campos donde más se aplicó esto se está aplicando, es en el área de los recursos humanos. Pues la gente de recursos humanos, una de las cosas que odia es tener que leer currículums. Entonces, ¿qué hace? Recurren a inteligencias artificiales que lean toda la pila de currículums que les llega y se los filtren. Entonces, un escenario sería, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros queremos un CEO para nuestra empresa, agarramos una inteligencia artificial, le decimos que vaya a LinkedIn, lea los currículums de todos los CEOs que encuentre, y después le damos los currículums que recibimos y le decimos, busca entre estos currículums uno que te parezca que va a ser un buen CEO. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos eso, la inteligencia artificial va a buscar un currículum parecido al perfil prototípico del CEO. ¿Y en qué va a terminar eso? Que va a elegir un hombre. ¿Por qué va a elegir un hombre? Porque estadísticamente, la inteligencia artificial va a inferir estadísticamente de que para ser hombre. Y ese es uno de los problemas de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no tiene criterio, no tiene ética, como para entender de que el tema del hombre es un sesgo cultural, de que no hay nada que impida, por lo menos así yo lo creo, no hay nada que impida que una mujer sea un buen CEO, sino que si hay una mayoría de hombres es por una cuestión cultural. Y la inteligencia artificial no tiene la capacidad de entender de que ahí hay un sesgo cultural y que tiene que trabajarlo. Entonces, las inteligencias artificiales son tan inteligentes, o tan tontas, o tan sesgadas, o tan justas, como el entrenador o el set de entrenamiento que se les dio. Y ese es el próximo desafío que nosotros tenemos, esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Entrenar una inteligencia artificial es una responsabilidad muy grande, y la verdad que el entrenamiento de la inteligencia artificial es lo que vamos a tener que hacer mucho nosotros, porque yo no creo que la mayoría de nosotros vaya a trabajar en el desarrollo de inteligencias artificiales, eso se los dejo a los estadísticos, que ellos son nerds bien aburridos, que están todo el día mirando números, pero la mayoría de nosotros, si quiere seguir trabajando, sobre todo si quiere seguir trabajando en marketing, va a tener que empezar a dedicarse al entrenamiento de inteligencias artificiales. De hecho, todos nosotros entrenamos inteligencias artificiales sin saberlo. Acá tenemos una, que la estamos entrenando con cada uso que hacemos. Entonces, hay una cuestión ahí de responsabilidad muy grande en el entrenamiento de la inteligencia artificial. Los que aprendieron esto por las malas es la gente de Microsoft. Microsoft agarró y creó una inteligencia artificial que se llama TAI, porque les hago un paréntesis, hay como una manía de ponerles nombres humanos a las inteligencias artificiales. TAI, Aaron, Watson, Bob, Alice, son nombres que se les dieron a las inteligencias artificiales. La de Microsoft se llamaba TAI y es una inteligencia artificial que la enchufaron a Twitter para que comience a interactuar con humanos y aprenda de los humanos a interactuar. Había un grupo de hackers que se ve que estaban aburridos y no tenían otra cosa para hacer, y dijeron, vamos a molestar un poquito a TAI. En 24 horas convirtieron a TAI, el gran proyecto de Microsoft, en una inteligencia artificial xenófoba y racista. Simplemente conversando desde una perspectiva, y convencieron a TAI de que esto era lo que había que hacer, ¿ok? A Facebook le pasó algo parecido. Facebook creó dos inteligencias artificiales que se llamaban Bob y Alice. Y no le dijeron a Bob y a Alice que el otro era una inteligencia artificial. Y pusieron a Bob y Alice a conversar entre ellos en un experimento para ver, para que aprendan a negociar. Ahora, los de Facebook se olvidaron de decirle a Bob y Alice que tenían que negociar en inglés, en el mismo inglés en el que nosotros hablamos, el mismo inglés que los humanos hablan. ¿Y qué les pasó a Bob y Alice? Que es algo que pasa muy frecuentemente y que pasa todo el tiempo en las películas de cine. Resulta que Bob y Alice empiezan a entender de que el lenguaje humano no está bueno.
¿Okay? Es medio ineficiente el lenguaje humano. Y entonces empezaron a crear, a consensuar entre ellas un nuevo lenguaje y en poco tiempo están hablando en un inglés distinto al que hablamos los humanos. Y ahí la gente de Facebook agarró y lo apagó. Porque ya no tenía sentido ver cómo dos inteligencias artificiales negociaban en un lenguaje que no entendíamos. Ahora, esto pasó con Bob, con Tai, con Alice, y a nosotros no se un pelo. Si alguna de estas inteligencias artificiales se hubiese llamado Skynet, entonces por ahí nos hubiésemos preocupado un poquito. Entonces, el tema de la responsabilidad de nosotros como investigadores con respecto a las inteligencias artificiales no es nueva con respecto a la investigación, son los problemas que nos han ocupado siempre y que tienen que ver con la elección del corpus, es decir, cuáles son los contenidos que le damos, que ponemos bajo el microscopio del análisis, tienen que ver con la operacionalización de las variables, o sea, nosotros tenemos ese corpus y tenemos que decirle a la inteligencia qué vamos a ver de ahí. Cuando solo decimos, acá tenés un consumidor, para, ¿qué tengo que mirar de ese consumidor? ¿Si es gordo y es flaco? ¿O cuánto gastó por mes? ¿O qué cosas comió hoy en el desayuno? Tenemos que definir qué de todo este fenómeno que nosotros conocemos como la realidad vamos a darle a la inteligencia artificial. Y la tercera es controlar los sesgos. Una vez que elegimos el corpus, una vez que operacionalizamos la variable, tenemos que mirar los resultados, a ver si esos resultados no están irando a algún lugar por un vicio del instrumento, por un vicio del investigador o por un vicio de algunas de estas cosas. Y esto es un poco lo que nos va a ocupar. Ahora, hablaba de Amazon que alquila inteligencias artificiales. Algo que las inteligencias artificiales hoy no pueden hacer, no tienen una capacidad de inteligencia global. Lo que hay son inteligencias artificiales o algoritmos de inteligencia artificial especializados en determinadas cosas. Hay algoritmos especializados en reconocimiento facial, reconocimiento de imágenes, reconocimiento de texto, reconocimiento del lenguaje, en predicción, en un montón de cosas, ¿no? Y uno los puede alquilar. Microsoft tiene algunos en alquiler, Amazon tiene algunos en alquiler, Alibaba tiene algunos en alquiler, Facebook tiene muchos, pero creo que no están en alquiler, Google sí están en alquiler, algunos que son gratuitos, si ustedes usan R, la plataforma R, hay mucho gratuito, y hay uno muy lindo, los de IBM, la inteligencia artificial de IBM se llama Watson. Y hay un módulo dentro de Watson, un algoritmo que se llama Personality Insights, que es un algoritmo, una inteligencia artificial, que nos saca una radiografía psicográfica actitudinal de una persona a partir de textos que esta persona haya escrito. Entonces yo agarré y le di a Watson para que lea el discurso de asunción presidencial de Macri y el discurso de asunción presidencial de Cristina. Vieron que a Macri le decimos Macri y a Cristina le decimos Cristina. No le decimos Mauricio y Kirchner, no sé por qué. Entonces le di los dos discursos y le dije, bueno, sacame la ficha a ver cómo son cada uno de ellos, ¿no? Y entonces lo que me dice Watson es que Macri es un tipo energético que está orientado a resultados, mientras que Cristina es una tipa calma y asertiva, muy segura de sí misma, que Macri es un tipo que busca la pertenencia, mientras que Cristina es una tipa obsesionada con la organización. Y después le pregunté a Watson, y bueno, pero ¿y qué consumirían Macri y esta Cristina? Y lo que me dice es que Macri probablemente sea un emprendedor que vaya a abrir un negocio en los próximos años, pero que es poco probable que Macri vaya a leer libros de finanzas y negocios o que vaya a recitales de música. Y yo digo, ¿qué hace Macri sin recitales de música la próxima vez que gane unas elecciones y tenga que subirse al escenario y bailar un pasito? Y por otro lado me dice que Cristina es una tipa que es poco probable que considere el estilo a la hora de comprar ropa. Yo lo dejo a su criterio, yo pensaría 2 veces si salgo de acá y me voy corriendo a Puerto Madero a alquilar a Watson. Ahora, estos ejemplos que vimos tienen que ver con algo que a la inteligencia artificial se le da relativamente fácil, que es textos, que es entender números, que son datos que están relativamente digitalizados. A las inteligencias artificiales se les complica un poquito más cuando el dato es medio analógico, por ejemplo, cuando es voz, cuando es imágenes, y en eso los humanos somos bastante buenos. ¿Y por qué es complicado? Y bueno, porque a veces a uno le cuesta distinguir dónde está el pollo frito y dónde está el perro. Y a veces a uno les cuesta distinguir cuál es el chihuahua y cuál es el muffin. Y entender cuál es el pollo frito y cuál es el chihuahua y cuál es el muffin y cuál es el perro son entendimientos muy importantes, porque yo creo que ninguno de los que está acá le gustaría comerse un perro. ¿Okay? Ahora,
esta cosa del reconocimiento de imágenes, las inteligencias artificiales se están poniendo bastante buenas en esto, ¿no? Y nos abre un montón de posibilidades con respecto al entendimiento del consumidor. ¿Por qué? Porque el consumidor Twitter, nosotros decimos la generación Twitter, yo les comento algo, la generación Twitter ya se murió. Twitter es una red social que ya tiene, ¿cuánto? 15, 20 años, las acciones de Twitter no paran de caer, el que compró acciones de Twitter se clavó, la acción de Twitter hoy está en $14, llegó a estar no sé en cuánto, pues la gente ya no escribe, la gente ya no habla, la gente que hace postea fotos. La gente habla por imágenes, jeroglíficos, ya no escriben. Ven que cuando uno empieza a escribir en el predictivo directamente te muestra el emoticón, uno pone caca y te aparece el soretito. Pero yo quiero escribir caca, no quiero el soretito. Entonces, entonces nosotros hoy podemos pensar en inteligencias artificiales, por ejemplo, que en lugar de leer lo que el consumidor dice, analicen lo que el consumidor nos muestra. Y eso nos abre dos alternativas. Nosotros podemos segmentar a los consumidores a partir de lo que nos muestran. Por ejemplo, buscamos consumidores que en sus imágenes tengan imágenes de, no sé, aire libre. O también podemos, del lado del consumidor, crear una interfaz basada en inteligencia artificial, que de hecho ya hay algunos experimentos, que permitan que el consumidor, cuando vea una imagen de algo interesante, ya sea en una serie de Netflix, o ya sea en una foto de Instagram que posteó un celebrity o que posteó uno de sus amigos, haga clic y compre el producto sin necesidad de entrar a Amazon. Y eso es súper interesante cuando nosotros empezamos a pensar en el futuro del product placement. Hoy nosotros usamos product placement simplemente para generar awareness y para posicionar nuestro producto en un estilo y demás. Ahora, imagínense lo piola que estaría estar viendo una serie de Netflix. ¿Vieron la serie esta de la Vis a Vis, la española? ¿No? Bueno, en todos los capítulos de Vis a Vis se toman una Estrella Galicia. Estaría buenísimo. Yo apriete en la pantalla, cuando aparece la Estrella Galicia, el otro día me llegue la Estrella Galicia a mi casa. O, les cuento, Amazon está experimentando unas cosas, patentó una cosa que es como un globo aerostático lleno de drones, lleno de mercadería, para que cuando uno apriete el botón y compre algo, el dron te tire la botella de cerveza a tu casa en tiempo real. ¿Okay? Ya está patentado, búsquenlo, es una patente de Amazon, vamos a empezar a ver dirigibles de Amazon. Entonces, de lado, esto nos abre cosas interesantes en lo que tiene que ver con product placement. Se me está acabando el tiempo, me quedan 4 minutos, me voy a pedir 3 minutos más de changüí. Una de las cosas en las que las inteligencias artificiales se pusieron bastante buenas es en el reconocimiento facial, donde nosotros, las inteligencias artificiales ya no solo reconocen, pueden segmentar demográficamente al consumidor según la foto y también pueden reconocer las emociones del consumidor en tiempo real. Cuando nosotros empezamos a sumar estas cosas, empezamos a ver inteligencias artificiales que pueden reconocer al consumidor pasivamente, o sea, ya no hace falta loguearse en Amazon, alcanza con que uno pase por una cámara y la inteligencia artificial sabe que vos sos Adrián Cohen y te linkea con todo tu perfil de Facebook y con toda tu cosa de consumo. Y también tiene que ver con ¿cómo se llama? Con poder reaccionar con lo que el consumidor hace en tiempo real. Ahora, el problema es que, y acá difiero con lo que dijo José, es que las cosas son cada vez menos públicas. Así como se muere Twitter y aparece Snap, desaparece esa idea de que nosotros publicamos todo abiertamente y empezamos a publicar cada vez menos en forma abierta, con lo cual las inteligencias artificiales tienen menos materia prima para trabajar, salvo que nosotros seamos Snapchat. Como nosotros no somos Snapchat, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que crear marcas que tengan acciones basadas en inteligencias artificiales que conversen e interactúen con los consumidores para que el consumidor le brinde información. Y eso nos lleva de nuevo a Turing, al tema de la conversacionalidad, al tema de crear una inteligencia artificial capaz de conversar con el consumidor. Y eso nos redefine el producto. Ya no tenemos que concentrarnos en productos, sino en experiencias. Ya no importa cuál es el portfolio de desodorantes que vamos a sacar. Lo que importa es cuáles son. Podemos fabricar los productos en tiempo real y lo que importa es cómo conversamos con el consumidor a partir de qué elementos nosotros conectamos con el consumidor y definimos dinámicamente las cosas del producto. Hay varios experimentos al respecto. Por ejemplo, uno de los experimentos es se tomó el catálogo de Sherwin-Williams, o parte del catálogo, se lo dieron a una inteligencia artificial con los códigos de colores y los nombres de Sherwin-Williams, y después le dieron colores que no estaban en el catálogo y le pidieron a la inteligencia artificial que le ponga nombres. La verdad que lo hizo bastante bien, aunque yo haría algún focus group para ver si droga, para ver si azul drogado, o para ver si banco de culos es un buen nombre para un color de pinturas. Pero la idea está, y cuando nosotros empezamos a sumar, por ejemplo, la idea de la impresión 3D en el sentido más amplio, ¿no? Es la
la 3D, la máquina Nespresso, son las máquinas pseudo Nespresso para gaseosas que nos ponen infinitos sabores en la alacena del consumidor, y lo sumamos al contenido generado por el usuario y lo sumamos a inteligencia artificial. Entonces nosotros podemos pensar que en el futuro nosotros vamos a tener en nuestra cocina un aparatito que nos va a hacer una bebida que no solamente tenga el sabor que nos gusta más, sino que tenga algún componente activo que responda a nuestro estado de ánimo, tal y como estuvo definido por las cosas que estuvimos posteando en Facebook en los últimos días. Y cuando nos peleamos con nuestra novia, la inteligencia artificial nos va a generar una bebida que se va a llamar, vení que te apapucho, apapachame, y le va a poner el nombre en tiempo real, porque ya vimos que ayer William Stallman no le fue. Entonces, acá surge la siguiente pregunta, y entonces, ¿no podemos, con esta cuestión de la creatividad y demás, no podemos eliminar esos seres medio indeseables que son los creativos publicitarios? Porque la verdad, yo les digo, el mundo sería mejor si no hubiese creativos publicitarios. Entonces, McCann se hizo esta pregunta, y entonces, ¿qué hizo? Agarraron una inteligencia artificial y la entrenaron. Le dieron 10 años de publicidades exitosas, catalogadas, digamos, para analizar las variables, catalogadas según un brief. Y después le dieron a la inteligencia artificial un brief. Le dijeron, hacemos una publicidad para la marca Clorox, que es una marca de pastillas, que transmite el mensaje de una sensación de frescura instantánea que dura más de 10 minutos. Para ver si lo hacía bien, también se la dieron a un creativo humano. Y vamos a ver los resultados, ¿ok? Se los voy a mostrar los dos y después vamos a decidir. Les muestro la primera. Les muestro la segunda. ¿A quién le gustó más la primera? Levanten la mano. Pocos. ¿A quién les parece que la segunda la hizo una inteligencia artificial? Ok, entonces la mayoría les gustó más la segunda y la primera la hizo una inteligencia artificial. Medio que le pegaron, esto también se pretestió, la de la mujer, gustó un poco más cuando se testió en consumidores, pero cuando se la presentaron un panel de expertos, tenía algunos temas. Y efectivamente la primera fue desarrollada por una inteligencia artificial. En septiembre, hace un mes, la primera fue desarrollada por una inteligencia artificial, el guión por lo menos, ¿no? Después necesitas un humano que vaya a filmar esa cosa. En septiembre la publicidad salió al aire. Cuando le preguntaron al panel de expertos, sí, la segunda está más bonita, pero la primera tiene más que ver con la historia de la marca y un poco con el estilo comunicacional de Japón. Vieron que los japoneses están medio alteraditos. Pero tampoco es que cuando se testió en consumidores la de la mujer dio mucho mejor que la otra, ¿no? Dio apenas un poco mejor que la otra. Entonces, esto nos responde por ahí la pregunta de si la creatividad es un límite o abre la pregunta de si la creatividad es un límite. Nosotros tenemos aquí una obra de Picasso y una obra de Aarón. Aarón es una inteligencia artificial en esa manía que tenemos de ponerle nombres a las inteligencias artificiales. Y para ir cerrando, hay un tema que es que nosotros, yo ya les dije, nosotros tenemos inteligencias artificiales, todos nosotros llevamos una inteligencia artificial en el bolsillo que nos dice a qué hora tenemos que salir para no llegar tarde, que nos recuerda dónde dejamos estacionado el auto, sin que nosotros le digamos que estacionamos el auto, porque es lo suficientemente inteligente como para aprender qué movimientos uno hace cuando estaciona, o incluso predice lo que queremos decir para que cuando estemos tecleando tenemos que escribir la palabra completa. Y nosotros hoy estamos metiendo inteligencias artificiales en nuestros hogares de la mano de los asistentes personales, ¿no? Que son la cosa que nos está volviendo loco, porque están buenísimos, porque el tema de los asistentes personales es que es un microfonito, es un parlante con un micrófono que está todo el día escuchando lo que nosotros decimos, para que en el momento en que nosotros le digamos, Alexa, tengo hambre,
Alexa sepa que a nosotros en ese momento lo que queremos es una pizza doble mozzarella de la pizzería de la esquina. ¿Y por qué sabe Alexa esto? Porque estuvo escuchándonos todo el día, porque estuvo escuchando a todos los otros consumidores que compraron Alexa, porque tiene los reviews de todas las pizzerías del barrio, porque conoce nuestros hábitos alimenticios, y a nosotros eso nos encanta, porque nadie quiere, y en esto está el chiste Mafalda, nadie quiere tener que decidir qué comer todos los días. Estaría buenísimo simplificar la vida y pedirle a una inteligencia artificial que tome decisiones por nosotros. Yo, por ejemplo, odio comprarme ropa, entonces a mí me la compra mi madre y ahora me la compra mi esposa. Y si tuviese una inteligencia artificial que me comprase ropa, yo sería feliz porque no tuviese que decidir. Y eso es lo que nosotros hoy estamos haciendo. Estamos delegando nuestras decisiones en las inteligencias artificiales y eso nos encanta porque sentimos que nos simplifica la vida. Y esa delegación de la decisión es lo que plantea el nuevo desafío del marketing. Nosotros hasta el día de hoy creábamos marcas, productos, comunicaciones que tenían que interpelar, que tenían que ser relevantes, que tenían que enamorar al consumidor. Y nuestro próximo desafío ya no es el consumidor, sino que lo que nosotros tenemos que hacer a partir de ahora es pensar en marcas, productos, insights, comunicaciones que enamoren a la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial puede que no sea el nuevo consumidor, pero definitivamente la inteligencia artificial es el nuevo shopper. Entonces, resumiendo y haciendo un summary, las cosas que me gustaría que se lleven: la inteligencia artificial es un juego de imitación, en la inteligencia artificial hay mucha responsabilidad del entrenador, la inteligencia artificial nos lleva a la personalización extrema como nuevo producto, la creatividad dejó de ser un obstáculo y el nuevo desafío es enamorar a las inteligencias artificiales. Muchas gracias.